1,7 millones. Es el número de personas que han muerto por coronavirus a la fecha del 23 de diciembre del 2020. Mientras que en Asia, continente donde se originó el brote, las cifras de muertes ascienden hasta el momento a unas 298.000, los decesos en Europa casi doblan dicho número. En concreto, se han registrado por ahora en torno a 515.000 muertes por el coronavirus en el viejo continente. Sin embargo, ya no es el continente con mayor número de fallecidos por COVID-19. La cifra contabilizada en América superaba los 820.000 decesos. Aún así, pese a lo dramático del dato, la gravedad del brote originado en China en noviembre del 2019 está muy lejos de situarse entre las pandemias más mortíferas de la historia. La que cuenta con ese dudoso honor es la peste negra. Las investigaciones apuntan a que el brote comenzó en 1346, casualmente también en Asia Central, y se expandió a través de la ruta de la seda por Europa y África, con un número estimado de muertes de entre 75 y 200 millones de personas. El origen de la enfermedad se encontraba en las pulgas de las ratas que se hallaban de manera frecuente en los barcos mercantes. Los puertos, que eran grandes centros urbanos en ese momento, fueron el caldo de cultivo perfecto para que los roedores devastaran 3 continentes a su paso. Detrás de esta peste, en cuanto a número de muertos, encontramos en 1520 la viruela, que se estima que acabó con la vida de unos 56 millones de personas. Fue una enfermedad que llegó con la conquista europea del continente americano. Sin embargo, la más reciente de las enfermedades más devastadoras ha sido la conocida como la gripe española. Según el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, no hay un consenso universal respecto a dónde se originó el virus, pero se propagó a nivel mundial durante el 1918 y 1919. Se calcula que alrededor de 500 millones de personas, o un tercio de la población mundial, se infectó con este virus. La cantidad de muertes estimada fue de al menos 50 millones a nivel mundial. Si hasta ahora el video te está aportando información que no conocías, entonces suscríbete. Suscríbete ya mismo. La Organización Mundial de la Salud considera el VIH-Sida como un importante problema de salud mundial. Según el organismo, desde su origen en 1976, la enfermedad ha acabado con 32 millones de personas. Actualmente hay entre 31 y 35 millones de personas viviendo con VIH. La gran mayoría de ellas se encuentran en África subsahariana, donde el 5% de la población está infectada. En los últimos años, tanto las campañas de prevención como el desarrollo de nuevos tratamientos han contribuido a descender notablemente el número de contagios. Para encontrar otra pandemia de grandes dimensiones, hay que ir muy atrás en el tiempo. Pero antes, comenta el año en el que se originó el VIH-Sida sin retroceder en el video. No vale hacer trampa. Ahora sí viajemos en el tiempo, concretamente al año 541, momento del origen de la conocida como la plaga de Justiniano, que llevaba este nombre en honor al emperador romano y que afectó a Europa, Asia y África. Según las investigaciones, la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas. Existe consenso en el hecho de que la causa de la plaga fue la peste bubónica, y no fue erradicada hasta bien entrado el siglo VIII. Lógicamente, cuanto más se retrocede en el tiempo, menor es la precisión en cuanto a los datos, pero hay numerosas fuentes históricas que hablan de la conocida como peste antoniana, que estuvo presente desde el 165 hasta el año 180. Esta fue devastadora. No obstante, no existe un consenso en cuanto al origen de la misma, ya que se baraja que pudo haber sido la viruela o el sarampión. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos por esta enfermedad. Tal y como ves en pantalla, otras pandemias como la gripe rusa, la gripe de Hong Kong o la pandemia de cólera de principios del siglo pasado también supusieron un importante problema para la población mundial, acabando con la vida de alrededor de 1 millón de personas cada una de ellas. Contéstame la siguiente pregunta en un comentario. ¿Cuántos muertos en total crees que cobrará el coronavirus en todo el mundo, considerando que ya son casi 2 millones de muertos? Yo personalmente espero que sea el mínimo posible y que todo esto acabe lo antes posible. Realmente no me imagino vivir confinado de por vida. Pero ese tema ya lo expliqué en el video que tienes en pantalla. Da clic y allí nos vemos.